Si tú, chibolo, chibola, Quinoamena Tres Ositos, ya vas por tu quinta anual y hasta ahora no puedes ingresar a la San Marcos porque te faltan poquitos puntos, descuida, en este canal te voy a ayudar con las preguntas de exámenes de admisión, pero solamente de historia, ya que en matemática no puedo hacer mucho, porque yo me quedé en numeración y ahí morí. Así que sin dilatar más el tiempo, vamos con las preguntas que se tomaron el sábado y el domingo, este último fin de semana. La primera pregunta dice: en la imagen se representa esquemáticamente un feudo medieval en el que se aprecia el castillo del señor y su reserva de un lado, así como la aldea campesina, rodeada por los mansos y las tierras comunales del otro, mientras que el señor, desde su castillo, ofrecía protección a los campesinos. Estos quedaban obligados a cumplir una serie de derechos feudales en favor de aquel. ¿Cómo? Aquí en la parte de acá del video vas a tener la pregunta con las alternativas. Te doy unos segundos para pensar, puedes pausar el video si gustas, pero vamos rápidamente a las alternativas. A. El trabajo gratuito en las tierras de la reserva señorial. B. El pastoreo del ganado señorial en las aldeas campesinas. C. La tala de madera para el señor en los mansos aldeanos. D. La siembra de alimentos campesinos en la reserva señorial. La respuesta correcta es la letra A. ¿En qué tema puedes encontrar en Historia Universal para que puedas repasar sobre esta pregunta? Pues en el tema del feudalismo. Como ya debes saber por una circunstancia de cultura general, el feudalismo es ese sistema que va a progresar luego de la caída del Imperio Carolingio. Ya sabes que tras la caída del Imperio Carolingio, las nuevas invasiones bárbaras, la rebeldía de los nobles que se habían nombrado durante la época del emperador, en suma, estas circunstancias van a hacer que los señores feudales comiencen a tomar el poder. Los antiguos nobles del Imperio Carolingio, ahora señores feudales, van a comenzar a tomar el poder. Una de las características más importantes es que estos feudos fueron herméticos, sumamente conflictivos entre sí y, bueno, lo que te mencionan acá, la servidumbre. Mucha gente se va a ver en la obligación de recibir la protección de un señor feudal a causa de las circunstancias que ya te he mencionado, y obviamente tú estás en deuda con él, por lo que tienes que cumplir una labor. Los campesinos y los siervos libres, también llamados en conjunto los labradores, van a trabajar para el señor feudal a cambio de protección. Uno de estos tantos impuestos que se va a cobrar dentro de los feudos es la corvea, que es el trabajo gratuito dentro de las tierras del señor feudal, lo que nos lleva nuevamente a la alternativa A. Pasamos a la siguiente pregunta, que en este caso es de Historia del Perú. Dice: durante el periodo denominado inicial o formativo temprano en los Andes centrales, se desarrollaron representaciones iconográficas que muestran diversas actividades correspondientes a sus visiones del mundo y prácticas ceremoniales. Una de las más representativas es la de la imagen que muestra a un, tenemos las alternativas: A. Gobernante representado en el templo Nuevo Chavín. B. Rey sacerdote de la costa sur con sus símbolos de poder. C. Personaje frecuente en los templos de origen tiahuanaco. Y D. Guerrero Sechín, que anticipa la iconografía Chavín. Esta pregunta es muy curiosa, ya que se resuelve de una manera bien sencilla empleando una memotecnia que, créanme, a mí me ha servido bastante, y a la gente que le comunico esto siempre le ha llegado a servir. Quizás tú que estás viendo el video también la conoces y ya la has utilizado en este examen, que es la memotecnia conocida como Chapa la Mona de la Antigua Chichi, que es una manera muy sencilla de recordar las culturas prehispánicas, las culturas previas a la llegada de los españoles, y poderlas ubicar en orden cronológico. Si quieres saber de qué trata esta memotecnia, puedes hacérmelo saber en la descripción para hacerte un video rapidito de cómo grabarte rápidamente los horizontes y los intermedios de la historia del Perú. A ver, vamos a comenzar rapidito. La respuesta correcta es la letra D, Guerrero Sechín, que anticipa la iconografía Chavín. Como ya sabes, Chavín corresponde al horizonte temprano, y en la pregunta nos están planteando el periodo formativo, por lo que nos lleva cronológicamente hacia un periodo anterior. En algunos casos ni siquiera es necesario ver la imagen para poder deducir la respuesta en sí, por lo que esta es una pregunta que se presta para ese tipo de análisis. Vamos a la pregunta 7, otra pregunta de historia del Perú. Los estudios que analizaron la caída del Tahuantinsuyo durante la expansión europea consideran que esta no habría sido posible si no se hubieran producido además ciertos hechos concomitantes. Determine cuál o cuáles son las alternativas correctas. 1. Radicalización del conflicto entre los centros del poder del Cusco y Quito. 2. Las enfermedades epidémicas que diezmaron a la población local. Y 3.
la crisis del sistema redistributivo implantado por los incas en su imperio. De estas tres opciones que he mencionado y que van a aparecer acá, solamente dos van a ser las correctas. Vamos a ver rapidito cada una. 1. La radicalización del conflicto entre los centros del poder y del Cusco. Sí, acuérdate que cuando llegan los españoles durante el periodo de lo que es la conquista, o el tema de historia del Perú conocido como la conquista, cuando llegan los españoles aquí lo que encuentran es una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, o sea, un conflicto entre las panacas de Cusco y Quito, por lo que nos lleva directamente a lo verídico, que es el primer enunciado. 2. Las enfermedades epidémicas que diezmaron a la población local. Esto también es cierto. Si bien es cierto, hace muchos años hubo la leyenda negra de que los españoles habían masacrado a los indígenas y producto de esto se había perdido mucha población. Años más tarde, la tesis de David Noble Cook demostró que lo que realmente había sucedido era que las epidemias habían terminado diezmando completamente a la población indígena, especialmente en lo que es la costa. ¿Por qué? Porque en la costa se concentraba gran parte de la población española, por lo que la segunda es también otra de los enunciados correctos. 3. ¿La crisis del sistema redistributivo implantado por los incas en su imperio? No tuvo casi nada que ver el tema de la redistribución y la reciprocidad de los incas, ya que por historia del Perú sabemos que era un sistema medianamente eficiente y que para la llegada de los españoles no se le podría considerar una causa muy fuerte para poder afirmar que sin esto no se hubiese producido la conquista. Vamos a la siguiente pregunta. En los albores del Estado peruano se desataron intensos debates ideológicos entre liberales y conservadores. Determine cuál o cuáles fueron los ejes de las posturas conservadoras en los debates inmediatamente posteriores a la independencia. Esto lo podemos encontrar dentro del tema de historia del Perú conocido como el primer debate doctrinario. ¿Qué es un liberal y qué es un conservador? Bueno, creo que sus propios nombres lo deducen, ¿no? Los liberales están más vinculados a lo que es la vida republicana, como por ejemplo el Estado laico o la participación de la ciudadanía dentro del gobierno por medio de lo que sería el Congreso o el Parlamento. Por otro lado, los conservadores están más a favor hacia un estilo del antiguo régimen, en este caso participación de la Iglesia Católica dentro de las decisiones de Estado, como se hizo desde la época de la Edad Media, en la que los reyes y la Iglesia formaban una alianza muy fuerte, y obviamente el poder centralizado en la figura de una sola persona, que si bien ya no puede ser rey, el rey en este caso va a ser el ejecutivo. Así que vamos a rapidito a deducir las claves. La primera alternativa que nos presentan es relación armónica con la Iglesia. ¿Esto es verdadero? Sí. Un conservador tiene una relación armónica con la Iglesia, puesto que considera que la Iglesia debe seguir tomando partido de las situaciones o circunstancias del Estado. 2. Fortalecimiento del poder ejecutivo. Exacto, es lo que ya habíamos afirmado en un momento. La idea de los conservadores es centralizar todo el poder en un solo punto, tal como lo había hecho el rey en su momento. 3. Promoción del voto de los analfabetos. No, este es algo que se hizo muy tardíamente en la historia del Perú, ni siquiera encaja cronológicamente con lo que nos plantea la pregunta. Ya sabes, primer debate doctrinario, posterior a la independencia, muy cerca en realidad del tema de la independencia, así que no correspondería a una visión válida. Por lo que la clave para esta pregunta sería la 1 y la 2, la letra D. Historia universal, tema que me encanta. Ante el avance de los hunos, diversos pueblos germanos se dirigieron hacia el interior del Imperio Romano. Uno de estos pueblos fue el visigodo. La presencia de estos guerreros constituía una amenaza para la seguridad del imperio. Sin embargo, en el ambiente de lucha y descomposición política fueron empleados por los emperadores y generales romanos como A. Gladiadores del Coliseo Romano y guardia de la familia imperial. B. Aliados contra los enemigos de Roma en su lucha por el poder. C. Socios en las campañas de expansión contra el imperio persa. Y D. Mercenarios y espías encargados de vigilar al adversario político. Este tema correspondería a lo que es la última parte de Roma, Roma Imperio, y un tanto también vinculado a lo que van a ser las invasiones bárbaras. Ya sabes, los bárbaros, estas tribus nómadas guerreras dedicados al pastoreo, van a ser
una de las razones muy fuertes para que Roma caiga y termine decayendo la parte occidental de Roma. Los hunos son una de estas tantas tribus dirigidos en este caso por Atila: hunos, visigodos, ostrogodos, érulos, vándalos, francos, anglos, sajones, etc. En el caso de los hunos, estos son los bárbaros que cazan bárbaros. Así que uno de los grupos perjudicados por el avance de los hunos es justamente los visigodos, la tribu bárbara que más adelante le va a dar origen a lo que es España, ya que van a poblar la península ibérica. Al inicio, los romanos y los bárbaros, al tener esa necesidad de defenderse ante las invasiones de otros agentes externos, van a entablar una alianza por medio de lo que se llama los federati o federados. Así que la alternativa correcta que nos ubica bajo esta premisa es la letra B: aliados contra los enemigos de Roma en su lucha por el poder. Vamos a la siguiente pregunta. Historia universal. Las cruzadas tuvieron un impacto profundo en la historia de Europa medieval. Estas campañas ofrecieron un motivo para unificar a la nobleza europea contra un enemigo común de la cristiandad. Sin embargo, no solo tuvieron este impacto político, ya que en materia económica, la movilización de los hombres hacia Tierra Santa contribuyó directamente. Muy bien, esta pregunta también va con respecto a lo que es historia universal. Lo podemos encontrar dentro de lo que es la Edad Media, el Medioevo, y es un tema probablemente uno de los más conocidos, ¿no? Acerca de la guerra de las cruzadas, estas guerras que hicieron que entren en conflicto cristianos contra musulmanes, no solamente cristianos católicos, sino también cristianos ortodoxos, contra los musulmanes que estaban en expansión. Ya sabes que esta guerra fue completamente un desastre, pero un desastre para los cristianos, pues quedaron al tipo Alemania y Brasil, 7-1, 7 a favor de los musulmanes, 1 a favor de la Iglesia Católica. En este caso, la única cruzada que lograron ganar los de la Iglesia Católica fue la primera cruzada. En la primera cruzada se tomó Tierra Santa, como te dice en la pregunta. ¿Cuál es Tierra Santa? Jerusalén. Acuérdate que Jerusalén es santo para varias religiones, ¿no? Para los musulmanes, para los cristianos, para los judíos, etc. Entonces, en estas cruzadas, que en un inicio se tenía pensado de que los señores feudales iban a expandir el feudalismo hacia Oriente, se les vino la volta y se volteó la jugada. ¿Por qué? Porque finalmente los musulmanes terminaron siendo mucho más cohesionados que el ejército cristiano. Eso se añade también los diversos escándalos que hubo dentro del esquema feudal para que no permitiese el avance correcto de las cruzadas. Como ya te había mencionado en una pregunta anterior, durante el feudalismo se había suprimido el comercio, o al menos se había reducido en una gran cantidad el comercio, al ser los feudos un sistema cerrado y un sistema de autoconsumo. ¿Qué hizo las cruzadas? ¿O qué hicieron las cruzadas? Pues terminaron debilitando el sistema feudal, ya que los cristianos que iban hacia Oriente, ya sea para peregrinar o ya sea para luchar en estas guerras, lo que terminaron haciendo fue haciendo un intercambio de productos, o sea, reactivando el comercio entre Oriente y Occidente. Por lo que la alternativa correcta sería la letra C, la reactivación del comercio mediterráneo con Oriente. Oriente, Occidente. Vamos con la siguiente pregunta, es una pregunta de historia del Perú. En el Tahuantinsuyo, la selva alta era conocida con el nombre de Antisuyo. El área que quedaba fuera de él configuraba la región Sacha, es decir, la selva donde vivían los sacharunas u hombres de la floresta. Los soberanos del Tahuantinsuyo no pudieron conquistarlos y anexarlos. A continuación, señale cuáles fueron las razones. Tema: Incas. Historia del Perú, Incas. Vamos a ver los 3 enunciados que nos plantean. 1. Su organización política era dispersa sin un poder centralizado. 2. Los pueblos amazónicos tenían superioridad en táctica militar. Y 3. Existía una densa vegetación y dificultad en la comunicación. Vamos con la 1, a analizar rapidito. Su organización política era dispersa y sin un poder centralizado. Esto es verdad. En el caso de lo que van a ser las sociedades de la selva, si bien es cierto, es un poco complicado decir que una civilización es más desarrollada que otra, simplemente poniendo como parámetro tu propio desarrollo, podemos decir en conjunto que los incas tenían un nivel de organización mucho más complejo que en lo que es la selva, ya que ahí se mantenía una especie de sistema tribal. Entonces, al no haber un punto centralizado en donde poder atacar y lograr una conquista hacia ese punto, no era tan sencillo que digamos poder identificar a un enemigo en sí, concretamente en sí. Por lo que, como ya sabrás, la selva era más un punto para que los incas pudiesen extraer de ahí alguna materia prima, como por ejemplo la hoja de coca.
2. Los pueblos amazónicos tenían superioridad en táctica militar. Nuevamente aquí viene la controversia sobre qué considerar más civilizado que otro. En este caso podríamos decir que no. Quizás una de las grandes razones por las cuales la zona de la selva se mantuvo intacta de conquistadores es justamente lo complicado que es llegar a ella. Hasta el día de hoy sigue siendo muy complicado llegar a la selva. No es como poder irse a una zona de la sierra o menos a la costa. Hay que tomar transporte fluvial, transporte aéreo, y es mucho más complicado poder llegar allá. Entonces no podríamos considerarla como una alternativa válida. 3. Existía una densa vegetación y dificultad en la comunicación. Como ya lo mencioné hace un momento, eso es cierto. Lo espeso de la floresta de la selva, la gran vegetación, hacía que sea muy complicado una conquista hacia este punto. Y no es la primera vez. En Historia Universal al menos hemos visto que hay varios casos en los cuales la geografía ha determinado un punto fundamental para lo que es rechazar una iniciativa de conquista. En un caso especial lo podemos ver con Rusia y Napoleón en la campaña de Rusia. El frío ruso, lo difícil de la geografía, impidió que Napoleón pudiese concretar ese objetivo. Otro caso famoso, el de Hitler en Stalingrado contra la Unión Soviética. Lo complicado, lo extenso de la Unión Soviética, sumado al frío nuevamente, parece que Hitler debió haber leído un poco de Napoleón antes de entrar, no permitió que se pudiese concretar esta invasión. Un poco más contemporáneo tenemos la guerra de Vietnam, en la que los estadounidenses en la ofensiva del Tet prácticamente tuvieron que volar la selva entera para poder deshacerse de los guerrilleros del Vietcong. Otro ejemplo podemos verlo también en en los años 50, si no me equivoco, cuando se produce la Revolución Cubana. Los revolucionarios optaron por refugiarse en la Sierra Maestra porque era un lugar de espesura, un lugar de gran vegetación, en la cual iba a ser mucho más difícil para las fuerzas de Batista poder rechazarlos, poder anularlos. En la historia del Perú podemos citar el caso del Gran Pajonal, lugar donde Juan Santos Atahualpa hace su rebelión en la selva, justamente porque allí era un lugar donde los españoles tenían muchos problemas para poder entrar. Y bueno, quizás el ejemplo más famoso de la historia del Perú, que sería el caso de Andrés Avelino Cáceres en la campaña de La Breña, cuando el gran Andrés Avelino Cáceres se llevó la guerra del Pacífico hacia la sierra, y en la sierra los chilenos tuvieron muy complicada la situación a causa del soroche y lo muy complicada que es la geografía de la zona para poder continuar la guerra. Así que la tercera es un enunciado válido, por lo tanto sería la número 1 y la número 3, la letra B. Siguiente. Un lector interesado en la historia del Perú decimonónico, siglo XIX, halló una caricatura donde se presenta una escena del periodo de la era del guano titulada Gratitud de los Gallinazos. El personaje ilustrado fue un ministro acusado de ser cabecilla de los consolidados y favorecer a sus amigos. Esta imagen ilustra uno de los episodios más importantes de la historia en el país. Muy bien. Tema: Historia del Perú, gobierno de Rufino Echenique, específicamente el escándalo de la consolidación de la deuda. La caricatura es bien interesante, pues se aprecia a un hombre recibiendo gallinazos. Ya sabes que el gallinazo es un ave de rapiña, casi se me cae el celular, es un ave de rapiña que se alimenta de lo que son restos, que se alimenta de lo que es carroña. Entonces, ¿qué nos quiere transmitir esa caricatura dentro de esta pregunta del examen de admisión? Simple: cómo personas se benefician a partir de los despojos de algo, o a partir de las obras de algo, en este caso del Estado. ¿Qué fue la ley de consolidación de la deuda? Pues ya sabrás que, a diferencia de lo que te han contado en primaria sobre la historia del Perú, en la cual la independencia fue un acto netamente patriótico, no fue exactamente así, ya que muchas familias tuvieron que aportar casi a regañadientes a las campañas de independencia para poder financiar esta guerra por la libertad. Finalmente se quedó en stand-by, se quedó colgado el pago hacia estas familias. Entonces se decía que en algún momento el Estado peruano les iba a compensar esa deuda con el país. Como ya sabrás, años más tarde se descubre el guano, el famoso guano, empieza la era del guano, la prosperidad falaz, y en el gobierno de Ramón Castilla se da una ley llamada la Ley de Consolidación de la Deuda. O sea, la plata del guano le vamos a pagar a las familias que colaboraron con la independencia. Pero han pasado varios años, aquí es donde viene el problema: ¿quién realmente ha colaborado y quién no? Durante el gobierno de Rufino Echenique se va a hacer efectiva la ley de consolidación, se va a pagar a estas familias, pero ¿qué sucedió? En vez de redistribuir la riqueza hacia la gente de una manera en general, porque todos aportaron en cierto modo por la independencia, muchas familias comenzaron a falsear documentos en los cuales
Por ejemplo, según el historiador Juan Luis Orrego Penagos en su blog comenta, habíamos llegado a falsificar hasta la mismísima firma de Simón Bolívar para decir que ellos habían colaborado también con la independencia y merecían ser compensados por este esfuerzo. Finalmente, Rufino Echenique hace que la estimación que había dado Castilla, creo que era de unos 9 millones, prácticamente casi se termina duplicando, de los cuales gran parte de lo duplicado era corrupción. Hay muchos que creen que Rufino Echenique sí sabía sobre esta falsificación, pero se hizo de igual manera porque podría obtener algún beneficio. Este roche fue tal que el mismísimo Ramón Castilla se vio obligado a darle un golpe de estado para arreglar esta situación. ¿Resultó? No, pues Ramón Castilla, como lo menciona el historiador Orrego, lo que hizo fue simplemente favorecer, o en muchos casos favorecer, hacia sus propios intereses, generando nuevamente el problema del escándalo de la consolidación de la deuda. Así que con esto, con esta breve explicación, muy breve explicación la verdad, porque el tema en realidad es muy grande y podemos encontrar algo muy interesante en el libro de Quirós de Historia de la Corrupción, la alternativa correcta sería la letra A, corrupción pública. Siguiente pregunta. En el periodo del Perú colonial o virreinal, desde el siglo XVI hasta inicios del siglo XIX, ocurrieron una serie de fenómenos económicos, sociales, políticos, ideológicos. En ese sentido, señale la afirmación correcta. Tema: virreinato, full virreinato. A. El sistema de República de Españoles y República de Indios desvinculó a los otros sectores sociales, por eso la sociedad peruana fue republicana. Falso, fue un sistema monárquico, por ejemplo, virreinato, doble rey. B. La base de la economía fue la agricultura de exportación. Se producía azúcar, tabaco y algodón para los mercados de Europa y Norteamérica. Primariamente, o en primer lugar, la economía peruana para esos años fue netamente minera, o su principal punto estuvo en el tema de la minería. C. El virrey Francisco de Toledo reorganizó el virreinato peruano con la creación de intendencias que reemplazaron a los corregimientos ineficaces y corruptos. Tampoco va, creo que la explicación es obvia. Y D. La conquista y las enfermedades del viejo mundo provocaron una catástrofe demográfica de la población indígena, en particular de la costa peruana. Esto ya lo habíamos visto en una pregunta anterior. Y efectivamente, ¿no? Las enfermedades, las epidemias habían generado un pánico y habían generado un tremendo problema dentro de la sociedad peruana que facilitó la conquista de los españoles. Siguiente pregunta y última. Historia universal para cerrar, mi favorita. Entre los factores que posibilitaron el desarrollo del siglo de Pericles, representado como una época de oro de las polis atenienses, debemos considerar. A ver, antes de leer las premisas, que son 3, al igual que en preguntas anteriores, siglo de Pericles. ¿Qué sucedió antes? Las guerras médicas, guerras entre griegos y persas. Ahí está 300, tu película 300. Posteriormente, después del siglo de Pericles, tenemos las guerras del Peloponeso, enfrentamientos entre las polis aliadas de Atenas, o sea, la Liga de Delos, y las polis aliadas de Esparta, la Liga del Peloponeso. Así que vamos directamente a las preguntas, a las premisas. O sea, las premisas se tienen que centrar en los factores que posibilitaron el desarrollo del siglo de Pericles. 1. Las guerras médicas que consolidaron a Atenas, que a través de la Liga de Delos impuso su predominio comercial en la Hélade. Sí, eso es cierto. Acuérdate que los griegos, otra manera de decirle a esa región era la Hélade. Por esa razón que también a los griegos se le dice helenos. Hay mucha gente que cree que se le dice así por el tema de Helena de Troya, pero no. El nombre correcto ahí es la Hélade, los helenos productos de la Hélade. Así que la primera sí es una premisa verdadera. 2. Las guerras del Peloponeso que permitieron la hegemonía comercial de Atenas frente a Esparta en todo el Mediterráneo. Esto es falso. Las guerras del Peloponeso ocurren después y encima ni siquiera gana Atenas, gana Esparta. Esparta quiso tomar el mando de la Hélade bajo su dominio, pero lo único que ocurrió fue que la Hélade comenzó a decaer. Luego lo sustituye Tebas y finalmente lo sustituye el Imperio Macedónico a cargo de Alejandro Magno. 3. La guerra de Troya, que determinó la hegemonía política, cultural y comercial de Grecia en el Asia Menor, Egipto y Macedonia. No, esto sucedió mucho antes, durante el periodo aqueo, de la migración aquea. Así que tampoco va de acuerdo a lo que nos pide esta pregunta. Por lo tanto, la que sí correspondería a una alternativa válida sería la número 1, o sea, la alternativa A. Muy bien, así que nos vemos en un siguiente video también sobre curiosidades de historia, que es lo que principalmente se difunde en este canal.
Y por qué no, si es que tienes alguna duda con respecto a alguna pregunta de historia del Perú o historia universal sobre un examen de admisión que hayas dado o un simulacro que no te ha quedado claro, puedes dejármelo en la caja de comentarios o preferiblemente dentro del inbox de la página de Facebook, ya que ahí puedo responder más tranquilamente las preguntas y consultas. Sabes, soy Merlín, esta es la biblioteca de Merlín y nos vemos en un siguiente video.